Un placer recibirlos aquí. Packaging Latam siempre hacemos buena publicidad. Es un referente y una inspiración para la industria. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a diario, pero del que quizá no conocemos todos los secretos: la conservación de nuestros alimentos. Un tema fascinante, sin duda. Tenemos como guía un artículo muy interesante de Packaging Latam que nos reta a mirar más allá de lo obvio, ¿no? Más allá del refrigerador. Exacto. Parece que hay toda una ciencia, y tecnología trabajando silenciosamente para que esa fruta o esa carne lleguen frescas a nuestra mesa. El título del artículo es bastante sugerente: Secretos de la conservación alimentaria, más allá del frío. Y la pregunta que lanza es directa: ¿basta con mantener las cosas frías? Vamos a analizar esto en detalle. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese: desentrañar un poco las estrategias y las tecnologías que, según este texto, complementan e incluso, a veces superan a la refrigeración tradicional. Ajá. Son esas armas secretas que menciona, las innovaciones que están redefiniendo la lucha contra el deterioro de los alimentos. Una lucha constante y, como veremos, bastante compleja. Comencemos por lo que todos conocemos: la cadena de frío. Es como el cimiento de todo este edificio, ¿verdad? El pilar fundamental, sí. Pero el artículo ya nos pone en alerta. Habla de una fragilidad oculta. ¿A qué se refiere exactamente? No es tan sólida como pensamos. Precisamente. El frío es fundamental, no hay duda. Su función es ralentizar todos los procesos biológicos y químicos. El crecimiento de bacterias, de mohos, las reacciones enzimáticas que maduran o descomponen los alimentos. Claro. Pero su eficacia depende de una constancia casi perfecta. Y ahí está la fragilidad. El texto es muy específico en este punto. Una interrupción, aunque sea breve. Una subida de temperatura aparentemente pequeña, de 4 grados estables a picos de 7, por ejemplo, puede tener consecuencias enormes. ¿Cómo cuáles? Hablan de reducir la vida útil del producto a la mitad. ¡Wow! ¿La mitad? Sí, la mitad. Y no se trata solo de que algo se eche a perder visualmente, sino de cambios más sutiles pero importantes en el sabor, la textura y, sobre todo, la seguridad. La seguridad es clave. Claro, un ligero aumento de temperatura puede ser suficiente para que ciertas bacterias empiecen a multiplicarse a niveles peligrosos. Entiendo. O sea, esa puerta del camión frigorífico que se abre y se cierra, o ese momento en que descargan la mercancía, todo eso puede ser un punto débil. Exacto. Son puntos críticos. Por eso la industria invierte en sistemas de monitoreo, como los registradores de datos de temperatura, esos que viajan con la carga. Ah, sí, los he visto. O esos indicadores de tiempo-temperatura que cambian de color si se rompe la cadena. Son herramientas útiles, claro, pero, el propio artículo sugiere que no son la panacea. No son suficientes. Son medidas de vigilancia, intentos de controlar una variable que por naturaleza es difícil de mantener perfectamente estable en todo momento y lugar. No ofrecen una garantía absoluta. Fascinante cómo algo tan básico como mantener el frío tiene estas capas de complejidad. Y justamente para apuntalar esa base frágil, el artículo nos introduce al mundo de los envases, describiéndolos casi como fortalezas en miniatura. Se habla mucho de envasado al vacío y de atmósferas modificadas, EA. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funcionan estas tecnologías? ¿Son realmente una armadura extra? Sí, podemos verlos como una segunda línea de defensa, digamos. Actúan directamente en el microambiente que rodea al alimento. El envasado al vacío es conceptualmente simple. Se extrae la mayor cantidad posible de aire del envase antes de sellarlo herméticamente. Ok, quitar el aire. Exacto. Al quitar el oxígeno, le quitas el combustible a muchas de las bacterias más comunes, las aeróbicas, que lo necesitan para vivir y multiplicarse. Se frena así su actividad de forma significativa. ¿Y la atmósfera modificada? Suena más sofisticado. Lo es. La AM va un paso más allá. No se limita a quitar el aire, sino que lo reemplaza deliberadamente por una mezcla de gases específica, cuidadosamente calibrada para cada tipo de producto. Una receta de gases. Algo así. Generalmente, estas mezclas tienen niveles muy bajos de oxígeno, para seguir inhibiendo a los microorganismos aeróbicos. Pero se enriquecen con dióxido de carbono, que tiene un efecto bacteriostático y fungistático directo.
Es decir, frena el crecimiento de bacterias y hongos. O sea, los adormece. Exacto. A veces se añade también nitrógeno, que es un gas inerte y sirve principalmente para rellenar el envase y evitar que colapse, manteniendo su estructura. El objetivo es crear un ambiente que ponga al alimento y a los microbios en un estado de, animación suspendida. Suena increíblemente efectivo, pero imagino que no todo es color de rosa. El artículo menciona también ciertos inconvenientes, ¿verdad? Costos, riesgos. Por supuesto, estas tecnologías no son gratuitas ni infalibles. Implementar líneas de envasado al vacío o con EM requiere una inversión considerable en maquinaria especializada. Claro, la maquinaria. Y los materiales de envasado también deben ser específicos, las llamadas películas barrera, que son capaces de mantener esa mezcla de gases controlada dentro del paquete y evitar que los gases exteriores entren. Ajá. Y aquí reside su talón de Aquiles, la integridad del sello y del propio material. Una perforación minúscula, casi invisible, o un sellado defectuoso. Y adiós, atmósfera modificada. Exacto. Toda esa atmósfera cuidadosamente creada se pierde, anulando por completo el beneficio protector. Es una tecnología potente, sí, pero delicada. Y parece que la cosa no termina ahí. El texto también habla de envases activos e inteligentes como el siguiente nivel. ¿Qué significa eso? Son la frontera actual en envases, digamos. Los envases activos hacen más que solo contener. Interactúan con el alimento o su entorno. Pueden, por ejemplo, contener pequeñas bolsitas o estar hechos de materiales que absorben oxígeno residual. Interesante. O etileno, esa hormona que acelera la maduración de las frutas, o humedad excesiva. O a la inversa, pueden liberar sustancias beneficiosas, como antioxidantes o antimicrobianos. ¿Y los inteligentes? Los inteligentes, por otro lado, monitorizan y comunican. Pueden tener indicadores que cambian de color para señalar no solo si la temperatura ha subido, como los que mencionamos antes, Ajá. sino también si hay presencia de ciertos gases producto de la descomposición o si el envase ha perdido su hermeticidad. Son tecnologías fascinantes, pero como es lógico, añaden complejidad y sobre todo costo al producto final. Aquí es donde la conversación se pone aún más interesante, porque el artículo nos saca de lo más conocido y nos presenta tecnologías que suenan casi a ciencia ficción. Menciona unas ondas llamadas DENVA, desarrolladas en Japón. Ah, ¿sí? Que supuestamente hacen vibrar las moléculas de agua dentro de los propios alimentos. ¿Cómo es posible? ¿Qué efecto tiene eso? Es uno de los puntos más llamativos del texto, sin duda. Lo que describe la fuente sobre la tecnología DNVA es un enfoque, radicalmente distinto. No se trata de controlar el ambiente alrededor del alimento. Sino desde adentro. Exacto. Sino de actuar dentro de él a nivel molecular. Utilizan un campo eléctrico de una frecuencia muy específica. Según se explica, esta energía no cocina ni calienta el producto de forma significativa. O sea, no lo altera. No en ese sentido. Interactúa selectivamente con las moléculas de agua presentes en las células del alimento. Esta vibración controlada parece tener un efecto doble. Por un lado, activaría las células del alimento, manteniéndolas en un estado más vital, más resistente al deterioro. Por otro, y esto es clave, suprimiría los procesos de oxidación celular desde el interior. El resultado que se reporta es una conservación de la frescura, color, textura, sabor, por periodos sorprendentemente largos. ¿Incluso sin frío? Perfecto. ¿Incluso en condiciones no ideales de refrigeración, según mencionan? Suena revolucionario. Pero si es tan bueno, ¿por qué no lo vemos por todas partes? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El artículo es bastante claro al respecto. Aunque la tecnología parece prometedora en sus resultados, su implementación a escala industrial presenta desafíos importantes. ¿Cómo cuáles? Principalmente se menciona una barrera económica significativa. Los equipos son costosos y adaptar los procesos existentes puede ser complejo. Así que, por ahora, parece ser una tecnología más bien de nicho. Una pena, porque suena increíble. Sí, aunque su concepto es ciertamente disruptivo y abre la puerta a pensar la conservación de una manera completamente nueva. Es alucinante pensar en controlar la frescura a nivel molecular. Y luego, cambiando de continente, el artículo nos lleva a Estados Unidos y nos habla de A-Peel Sciences y su producto EdiPeel. Ah, sí, A-Peel. Lo describe como una biocáscara invisible hecha con lípidos vegetales.
Afirman que puede duplicar o triplicar la vida útil de frutas y verduras, incluso sin refrigeración constante. Eso sí que suena casi milagroso. Sí, Edie Peel es otro ejemplo de innovación que busca, redefinir las reglas. Según lo que leemos, se trata de una capa protectora comestible, completamente invisible, sin sabor ni olor, que se aplica sobre la superficie de frutas y verduras. Comestible e invisible. Exacto. Y lo interesante es su origen. Está hecha a partir de lípidos, grasas y aceites, extraídos de fuentes vegetales que normalmente serían desechos de la industria alimentaria. Como cáscaras y semillas. Exacto. Como cáscaras, semillas, pulpas. Es una propuesta que además tiene un componente de economía circular, lo cual es muy relevante hoy. ¿Y cómo funciona esta segunda piel? Su mecanismo de acción es principalmente físico. Actúa como una barrera muy fina pero efectiva. Por un lado, reduce drásticamente la pérdida de agua por transpiración del producto. Evita que se arrugue. Justo. Evita que se deshidrate, se arrugue y pierda peso. Por otro lado, limita la entrada de oxígeno desde el ambiente hacia el interior de la fruta o verdura. El oxígeno. El enemigo. Uno de los grandes enemigos, sí. Y como sabemos, es un factor clave en la oxidación y el deterioro. Al controlar estos dos factores, pérdida de agua e ingreso de oxígeno, se consigue ralentizar el proceso de maduración y envejecimiento. Duplicar o triplicar la vida útil. Es muchísimo. La promesa es esa, y sobre todo la posibilidad de hacerlo incluso fuera de una cadena de frío perfecta, es lo que la hace tan atractiva y disruptiva. Pero el artículo también deja caer una pequeña sombra de duda, ¿no? Menciona algo sobre secretos celosamente guardados. ¿Qué querrá decir? Efectivamente. Si bien celebra la innovación, el texto introduce una nota de cautela. Sugiere que quizás las limitaciones de esta tecnología, tal vez en su aplicabilidad a gran escala para todos los tipos de productos, o su rendimiento bajo ciertas condiciones logísticas extremas, no son completamente públicas o conocidas. Interesante. Usa esa frase, secreto celosamente guardado, que invita a pensar que, como con toda tecnología nueva, probablemente hay desafíos y aspectos que aún se están afinando o que, no se comunican abiertamente. Claro. Hay un gran potencial, sin duda, pero quizás todavía quedan preguntas por responder sobre su universalidad y robustez en todos los escenarios posibles. Entendido. Hemos hablado de proteger el alimento casi a nivel individual con envases o estas biocáscaras. Pero ¿qué pasa con el transporte a gran escala? Cuando tienes toneladas de producto viajando largas distancias. Ahí el desafío es diferente, claro. Ahí el desafío es diferente. El artículo nos lleva a la logística y menciona soluciones como unos cobertores especiales para palés de la empresa Stepak PPC. Stepak, sí. Incluso da un ejemplo concreto con arándanos orgánicos viajando de México a Guatemala. Así es. Estos cobertores son, en esencia, una aplicación de la tecnología de atmósfera modificada, AM, que discutimos antes, pero llevada a una escala mucho mayor. Para todo el palé. Exacto. En lugar de aplicarse a un paquete individual, se aplica a un palé entero cargado de producto. No son simples películas de plástico para envolver. El artículo los describe como sistemas bastante sofisticados. ¿Cómo funcionan? Son bolsas o fundas hechas con polímeros especiales que tienen una permeabilidad selectiva a los gases. Están diseñados para crear y mantener un microclima óptimo alrededor de productos muy delicados, como las bayas, arándanos, frambuesas, fresas. Que son súper delicadas. Muy delicadas. Respiran, son sensibles a la pérdida de humedad y se dañan fácilmente durante viajes largos. El caso que cita es el de Felipe Martínez C. de Cima Berries, México. Ajá, el de los arándanos. Que confirma cómo estos cobertores les permitieron enviar sus arándanos orgánicos hasta Guatemala, manteniendo una calidad, firmeza, color, frescura que antes era difícil de lograr en ese trayecto. Una prueba práctica, entonces. Sí, es una prueba práctica de cómo la tecnología de materiales puede impactar directamente la logística y reducir pérdidas. Suena como una solución muy práctica para exportadores, pero, de nuevo, parece que no es tan sencillo como simplemente ponerle una funda al palé. El artículo introduce una advertencia importante. Exacto, y es una advertencia que viene de dentro de la propia compañía que los fabrica. Citan al Dr. Gary Ward, director de tecnología de Stepak PPC. ¿Y qué dice? Específica del producto. Es decir, cómo respira esa fruta o verdura en particular, cuánto etileno produce, cuánta humedad libera. Cada producto es un mundo. Exacto. Segundo, las condiciones exactas de la logística y la cadena de frío.
¿A qué temperaturas va a viajar? ¿Cuánto tiempo? ¿Habrá fluctuaciones? Todo eso influye. Muchísimo. Usar un cobertor diseñado para un producto de baja respiración en uno que respira mucho o usarlo en una cadena de frío deficiente podría ser contraproducente. ¿Cómo? Podría dañarlo. ¿Sí? Podría atrapar demasiado dióxido de carbono o etileno o incluso elevar la temperatura dentro del palé por la propia respiración del producto acumulada. La herramienta que debía proteger podría terminar dañando la carga. O sea que la tecnología por sí sola no basta. ¿Necesitas el conocimiento para aplicarla bien? Fundamental. El conocimiento es clave. Eso conecta con otro punto que menciona el artículo, la biotecnología. Habla de fermentación dirigida, uso de enzimas específicas, biosensores para detectar contaminación. Suena muy avanzado. Muy avanzado, sí. Pero dice que enfrenta una resistencia misteriosa para su adopción masiva. ¿Qué podemos inferir de eso? Es una parte intrigante del texto, la verdad. Describe el enorme potencial de estas herramientas biotecnológicas. Imagina poder usar microorganismos específicos o sus enzimas para conservar alimentos de forma natural y dirigida. Sería ideal, pero el artículo plantea que, a pesar de este potencial, su implementación a gran escala en la industria alimentaria parece toparse con barreras que no son solo las obvias, como el costo o la complejidad técnica. ¿qué tipo de barreras? Al usar la frase «resistencia misteriosa», el texto insinúa que podría haber otros factores en juego. Quizás reticencias culturales o de percepción por parte de los consumidores hacia lo biotecnológico. Puede ser. O obstáculos regulatorios complejos y lentos, o incluso una inercia por parte de una industria muy establecida y, a veces, conservadora a la hora de adoptar cambios tan profundos. Claro, el miedo al cambio. No le especifica, pero deja abierta la pregunta sobre qué está frenando realmente la llegada de estas innovaciones al mercado masivo. Interesante esa tensión entre la promesa tecnológica y las barreras para su implementación. Y en el otro extremo del espectro, ¿qué dice el artículo sobre soluciones más clásicas o naturales? Menciona aditivos como el extracto de romero o el ácido cítrico. ¿Siguen teniendo un papel relevante en este mundo tan tecnológico? Absolutamente. El texto los reconoce como aliados valiosos y vigentes. El extracto de romero, por ejemplo, es un potente antioxidante natural. Lo he oído nombrar. Ayuda a prevenir la rancidez de las grasas. El ácido cítrico, además de dar sabor ácido, baja el pH del alimento, creando un ambiente hostil para el crecimiento de muchos microorganismos. Son como herramientas tradicionales, pero efectivas. Exacto. Su gran ventaja es su origen natural, que suele ser bien percibido por los consumidores, y su relativa simplicidad y bajo costo en comparación con otras tecnologías. Pero también tendrán sus peros, imagino. Sí. El artículo también advierte contra la complacencia. Su eficacia no es automática ni universal. Depende críticamente de saber elegir el aditivo correcto para el alimento correcto, en la dosis precisa. La precisión es clave. Y entendiendo cómo interactúa con los demás componentes de ese alimento, su matriz. Según el texto, este conocimiento detallado, este arte de la formulación, a veces se puede perder o simplificar en exceso en la producción industrial a gran escala. O sea, que se usa sin entenderlo del todo. Lo que lleva a un uso que no siempre es el óptimo. Así que incluso con lo natural, el conocimiento sigue siendo clave. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este rompecabezas que nos presenta el artículo, tenemos la cadena de frío, fundamental pero frágil. Los envases como barreras cada vez más sofisticadas, vacío, AM, activos, inteligentes. Sí. Tecnologías de vanguardia, casi futuristas como las ondas DEMBA o las biocáscaras Edipil. Fascinantes. Soluciones logísticas inteligentes como los cobertores de palés, el potencial y los frenos de la biotecnología. Y la vigencia de los aditivos naturales bien aplicados. ¿Es un panorama complejo? Muy complejo. ¿Cuál dirías que es el mensaje central, la conclusión que podemos extraer de todo esto? Creo que el mensaje más potente que destila el artículo, si conectamos todos estos puntos, es que en la conservación moderna de alimentos, el verdadero ingrediente secreto no es una tecnología mágica en particular. No hay una bala de plata. No por muy avanzada o novedosa que sea. El factor diferencial crítico es la combinación de conocimiento experto, formación y experiencia. La industria tiene hoy a su disposición un arsenal de herramientas increíblemente diverso y potente.
Un montón de opciones. Exacto. Pero la clave está en saber navegar esa complejidad, en poder elegir la combinación adecuada de estrategias para cada producto específico, para cada cadena logística. Considerando todo. Considerando los costos, el mercado al que va dirigido, los requisitos regulatorios, las expectativas del consumidor. Esa capacidad de decisión informada basada en un entendimiento profundo de la ciencia de los alimentos, de los materiales, de la microbiología, de la logística. El saber hacer. Eso es lo que realmente permite optimizar la conservación, minimizar el gigantesco problema del desperdicio de alimentos a nivel global y garantizar que lo que llega a nuestra mesa sea seguro y de calidad. Entiendo. La innovación nos da las herramientas, ¿sí? Pero dominarlas y aplicarlas con sabiduría requiere desentrañar y comprender todos estos secretos que, como bien dice el título, a menudo están ocultos detrás de la aparente simplicidad de un alimento fresco. Queda clarísimo. La frescura que damos por sentada en el supermercado no es un milagro ni algo que ocurra por casualidad. Para nada. Es el resultado final de una batalla invisible, constante, muy sofisticada y tecnológicamente avanzada que va muchísimo más allá de simplemente meter las cosas en la nevera. Totalmente. Hemos visto cómo se entrelazan la fragilidad del frío, la inteligencia de los envases, las sondas que actúan a nivel molecular, las pieles comestibles y hasta la gestión climática de un palé entero en un viaje transcontinental. Exactamente. La conservación de alimentos hoy en día es una disciplina que exige una integración muy fina de múltiples campos. Ciencia de los alimentos, ingeniería de materiales, biotecnología, logística de precisión, análisis de datos. Muchísimas cosas juntas. Y en el corazón de todo este sistema, orquestando todas estas herramientas, está el conocimiento experto. La capacidad humana de entender, elegir y aplicar la tecnología correcta en el momento correcto es, en última instancia, el factor decisivo. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, algo en lo que quizás podamos reflexionar después de esta conversación. Adelante. Ahora que somos más conscientes de la complejidad, la sofisticación tecnológica y a menudo los altos costos asociados a mantener esa frescura que buscamos, ¿de qué manera nuestras elecciones diarias como consumidores, lo que decidimos comprar y lo que no, podrían estar influyendo, quizás, sin darnos cuenta, en cuáles de todas estas tecnologías de conservación se vuelven predominantes en el mercado y, por lo tanto, terminan moldeando el futuro de cómo se conservan nuestros alimentos? Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.